La creación. Poema indio. 1. Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo, que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos, cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino, y otros cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. El amor es un caos de luz y de tinieblas, la mujer una amalgama de perjurios y ternura, el hombre un abismo de grandeza y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. 2. El mundo es un absurdo animado que rueda en el vacío para asombro de sus habitantes. No busquéis su explicación en los Vedas, testimonios de las locuras de nuestros mayores, ni en los Puranas, donde vestidos con las deslumbradoras galas de la poesía, se acumulan disparates sobre disparates acerca de su origen. Oíd la historia de la creación tal como fue revelada a un piadoso Brahmin, después de pasar 3 meses en ayunas, inmóvil en la contemplación de sí mismo y con los índices levantados hacia el firmamento. 3. Brahma es el punto de la circunferencia. De él parte y a él converge todo. No tuvo principio ni tendrá fin. Cuando no existía ni el espacio ni el tiempo, la maya flotaba a su alrededor como una niebla confusa, pues absorto en la contemplación de sí mismo, aún no la había fecundado con sus deseos. Como todo cansa, Brahma se cansó de contemplarse, y levantó los ojos de una de sus 4 caras y se encontró consigo mismo, y abrió airado los de otra y tornó a verse, porque él lo ocupaba todo, y todo era él. La mujer hermosa, cuando pule el acero y contempla su imagen, se deleita en sí misma, pero al cabo busca otros ojos donde fijar los suyos, y si no los encuentra, se aburre. Brahma no es vano como la mujer, porque es perfecto. Figuraos si se aburriría de hallarse solo en medio de la eternidad y con 4 pares de ojos para verse. 4. Brahma deseó por primera vez, y su deseo fecundando la creadora maya que lo envolvía, hizo brotar de su seno millones de puntos de luz, semejantes a esos átomos microscópicos y encendidos que nadan en el rayo de sol que penetra por entre la copa de los árboles. Aquel polvo de oro llenó el vacío, y al agitarse produjo miríadas de seres destinados a entonar himnos de gloria a su creador. Los Gandharvas, o cantores celestes, con sus rostros hermosísimos, sus alas de 1000 colores, sus carcajadas sonoras y sus fuegos infantiles, arrancaron a Brahma la primera sonrisa, y de ella brotó el Edén con sus 8 círculos, las tortugas y los elefantes que lo sostienen, y su santuario en la cúspide. 5. Los chiquillos fueron siempre chiquillos, bulliciosos, traviesos e incorregibles. Comienzan por hacer gracia, 1 hora después aturden y concluyen por fastidiar. Una cosa muy parecida debió de acontecerle a Brahma, cuando apeándose del gigantesco cisne, que como un corcel de nieve lo paseaba por el ciclo, dejó aquella turbamulta de Gandharvas en los círculos inferiores y se retiró al fondo de su santuario. Allí, donde no llega ni un eco perdido, ni se percibe el rumor más leve, donde reina el augusto silencio de la soledad y su profunda calma convida las meditaciones, Brahma, buscando una distracción con que matar su eterno fastidio, después de cerrar la puerta con 2 vueltas de llave, entregóse a la alquimia. 6. Los sabios de la tierra que pasan su vida encorvados sobre antiguos pergaminos, que se rodean de 1000 objetos misteriosos y conocen las extrañas propiedades de las piedras preciosas, los metales y las palabras cabalísticas, hacen por medio de esta ciencia transformaciones increíbles. El carbón lo convierten en diamante, la arcilla en oro, descomponen el agua y el aire, analizan la llama y arrancan al fuego el secreto de la vitalidad y la luz. Si todo esto consigue un mortal miserable con el reflejo de su saber, figuraos por un instante lo que haría Brahma, que es el principio de toda ciencia. 7. De un golpe creó los 4 elementos, y creó también a sus guardianes. Agni, que es el espíritu de las llamas, Vayu, que aúlla montado en el huracán, Varuna, que se le vuelve en los abismos del océano, y Prithvi, que conoce todas las cavernas subterráneas de los mundos y vive en el seno de la creación.
Después encerró en redomas transparentes y de una materia nunca vista gérmenes de cosas inmateriales e intangibles, pasiones, deseos, facultades, virtudes, principios de dolor y de gozo, de muerte y de vida, de bien y de mal, y todo lo subdividió en especies y lo clasificó con diligencia exquisita, poniéndole un rótulo escrito a cada una de las redomas. 8. La turba de rapaces que ensordecía en tanto con sus voces y sus ruidosos juegos los círculos inferiores del paraíso, echó de ver la falta de su señor. ¿Dónde estará?, exclamaban los unos. ¿Qué hará?, decían entre sí los otros. Y no eran parte a disminuir el afán de los curiosos las columnas de negro humo que veían salir en espirales inmensas del laboratorio de Brahma, ni los globos de fuego que desde el mismo punto se lanzaba volteando al vacío, y allí giraban como en una ronda luminosa y magnífica. 9. La imaginación de los muchachos es un corcel, y la curiosidad la espuela que lo aguijonea y lo arrastra a través de los proyectos más imposibles. Movidos por ella, los microscópicos cantores comenzaron a trepar por las piernas de los elefantes que sustentan los círculos del ciclo, y de uno en otro se encaramaron hasta el misterioso recinto donde Brahma permanecía aún, absorto en sus especulaciones científicas. Una vez en la cúspide, los más atrevidos se agruparon alrededor de la puerta, y uno por el ojo de la llave, y otros por entre las rendijas y claros de los mal unidos tableros, penetraron con la mirada en el inmenso laboratorio, objeto de su curiosidad. El espectáculo que se ofreció a sus ojos no pudo menos de sorprenderles. 10. Allí había diseminadas, sin orden ni concierto, vasijas y redomas colosales de todas hechuras y colores. Esqueletos de mundos, embriones de astros y fragmentos de lunas yacían confundidos con hombres a medio modelar, proyectos de animales monstruosos sin concluir, pergaminos oscuros, libros en folio e instrumentos extraños. Las paredes estaban llenas de figuras geométricas, signos cabalísticos y fórmulas mágicas, y en medio del aposento, en una gigantesca marmita colocada sobre una lumbre inextinguible, hervían con un ruido sordo mil y mil ingredientes sin nombre, de cuya sabia combinación habían de resultar las creaciones perfectas. 11. Brahma, a quien apenas bastaban sus 8 brazos y sus 16 manos para tapar y destapar vasijas, agitar líquidos y remover mixturas, tomaba algunas veces un gran canuto, a manera de cerbatana, y así como los chiquillos hacen pompas de jabón, valiéndose de las cañas del trigo seco, lo sumergía en el licor, se inclinaba después sobre los abismos del cielo y soplaba en una punta, apareciendo en la otra un globo candente que al lanzarse comenzaba a girar sobre sí mismo y al compás de los otros que ya flotaban en el espacio. 12. Inclinado sobre el abismo sin fondo, el Creador lo seguía con una mirada satisfecha, y aquellos mundos luminosos y perfectos, poblados de seres felices y hermosísimos sobre toda ponderación, que son esos astros que, semejantes a los soles, vemos aún en las noches serenas, entonaban un himno de alegría a su Dios, girando sobre sus ejes de diamante y oro con una cadencia majestuosa y solemne. Los pequeñuelos gandharvas, sin atreverse ni aún a respirar, se miraban espantados entre sí, llenos de estupor y miedo ante aquel espectáculo grandioso. 13. Cansóse Brahma de hacer experimentos, y abandonando el laboratorio, no sin haberle echado al salir la llave y guardándola en el bolsillo, tornó a montar sobre su cisne con el objeto de tomar aire. Pero cuál no sería su preocupación cuando él, que todo lo ve y todo lo sabe, no advirtió que abstraído en sus ideas había echado la llave en falso. No le pasó lo mismo a la inquieta turba de rapaces que, notando el descuido, le siguieron a larga distancia con la vista, y cuando se creyeron solos, uno empuja poquito a poco la puerta, este asoma la cabeza, aquel adelanta un pie, e invaden todos por fin el laboratorio, tardando muy poco en encontrarse en él como en su casa. 14. Pintar la escena que entonces se verificó en aquel recinto sería imposible. Primeramente examinaron todos los objetos con el mayor asombro, luego se atrevieron a tocarlos, y al fin terminaron por no dejar títere con cabeza. Echaron pergaminos en la lumbre para que sirvieran de pasto a las llamas, destaparon las redomas, no sin quebrar algunas, removieron las vasijas derramando su contenido, y después de oler, probar y revolverlo todo, los unos se colgaban de los soles y estrellas aún no concluidos, y pendientes de las bóvedas para secarse. Los otros se subían por las osamentas de los gigantescos animales cuyas formas no habían agradado al Señor, y arrancaron las hojas de los libros para hacer mitras de papel, y se coloraron los compases entre las piernas a guisas de caballo, y rompieron las varas de virtudes misteriosas alanceándose con ellas.
Por último, cansados de enredar, decidieron hacer un mundo tal y como lo habían visto hacer. 15. Aquí comenzó el gran bullicio, la confusión y las carcajadas. La marmita estaba candente. Llegó el uno, vertió un líquido en ella y se levantó una columna de humo. Luego vino otro, arrojó sobre aquel un elixir misterioso que contenía una redoma con la que llegó casi sin aliento hasta el borde del receptáculo. Tan grande era la vasija y tan rapazuelo su conductor. A cada nuevo ingrediente que arrojaban en la marmita se elevaban en su fondo llamaradas azules y rojas que saludaban la alegre muchedumbre con gritos de júbilo y risotadas interminables. 16. Allí mezclaron y confundieron todos los elementos del bien y del mal, el dolor y la alegría, la fealdad y la hermosura, la abnegación y el egoísmo, los gérmenes del hielo destinados a mundos hechos de manera que el frío causase una fruición deleitosa en sus habitadores, y los del calor compuestos para globos cuyos seres se habían de gozar en las llamas. Y revolvieron los principios de la divinidad, el espíritu con la grosera materia, la arcilla y el fango, confundiendo, en un mismo brebaje, la impotencia y los deseos, la grandeza y la pequeñez, la vida y la muerte. Aquellos elementos tan contrarios rabiaban al verse juntos en el fondo de la marmita. 17. Hecha la operación, uno de ellos se arrancó una pluma de las alas, le cortó las barbas con los dientes y, mojando lo restante en el líquido, fue a inclinarse sobre el abismo sin fondo y sopló. Y apareció un mundo deforme, raquítico, oscuro, aplastado por los polos, que volteaba de medio ganchete, con montañas de nieve y arenales encendidos, con fuego en las entrañas y océanos en la superficie, con una humanidad frágil y presuntuosa, con aspiraciones de Dios y flaquezas de barro. El principio de muerte, destruyendo cuanto existe, y el principio de vida con conatos de eternidad, reconstruyéndolo con sus mismos despojos. Un mundo disparatado, absurdo, inconcebible. Nuestro mundo, en fin. Los chiquillos que lo habían formado, al mirarle rodar en el vacío de un modo tan grotesco, los saludaron con una inmensa carcajada, que resonó en los 8 círculos del Edén. 18. Brahma, al escuchar aquel ruido, volvió en sí, y vio cuanto pasaba. Y lo comprendió todo. La indignación llameó en sus pupilas, su airado acento atronó el cielo, y amedrantó a la turba de muchachos, que huyó, sobrecogida y dispersa a puntapiés. Y ya tenía levantada la mano sobre aquella deforme creación para destruirla. Ya el solo amago había producido en ella esa gran catástrofe que aún recordamos con el nombre del diluvio, cuando uno de los Gandharvas, el más travieso, pero el más mono, se arrojó a sus plantas diciendo entre sollozos: «Señor, señor, no nos rompas nuestro juguete». 19. Brahma es grave, porque es Dios, y sin embargo tuvo que hacer un gran esfuerzo al oír estas palabras para no dejar reventar la risa que le retozaba en los ojos. Al cabo, reponiéndose, exclamó: «Id, turba desalmada e incorregible, marchaos donde no os vea más, con vuestra deforme criatura. Ese mundo no debe, no puede existir, porque en él hasta los átomos pelean con los átomos. Pero marchad, os respeto, mi esperanza es que en poder vuestro no durará mucho». Dijo Brahma, y los chiquillos, dándose empellones y riéndose descompasadamente y arrojando gritos descomunales, se lanzaron en pos de nuestro globo, y este le da por aquí, el otro le hurga por allá. Desde entonces ruedan con él por el ciclo, para asombro de los otros mundos y desesperación de sus habitantes. Por fortuna nuestra, Brahma lo dijo, y sucederá así. Nada hay más delicado ni más temible que las manos de los chiquillos. En ellas, el juguete no puede durar mucho.